Alan Chalmers concibe la ciencia no como un sistema rígido de verdades absolutas derivadas de hechos puros, sino como una empresa humana compleja, histórica y falible que progresa mediante la interacción crítica entre teorías y observación, sin contar con un método único e infalible. Rechaza radicalmente el inductivismo ingenuo, la visión del sentido común que afirma que la ciencia comienza con observaciones objetivas, libres de teoría, de las cuales se derivan leyes universales. Para Chalmers, la observación está cargada de teoría. Lo que vemos depende de nuestras expectativas, conocimientos previos y marcos conceptuales, por lo que es falso que la ciencia comience con la observación ciega de hechos. Las teorías preceden lógicamente a los enunciados observacionales, y estos últimos son tan falibles como las teorías que presuponen. También critica el falsacionismo simplista de Karl Popper, reconociendo que, aunque la falsación es valiosa, la práctica científica real no sigue este modelo idealizado. Los científicos rara vez abandonan teorías ante una sola evidencia contraria, sino que las protegen mediante hipótesis auxiliares y solo las descartan cuando surge un programa de investigación más prometedor. La ciencia avanza mediante programas de investigación, como ya señaló también Lakatos, que mantienen núcleos teóricos protegidos por cinturones auxiliares evaluados a largo plazo por su capacidad heurística o interpretativa. Chalmers incorpora profundamente las ideas de Thomas Kuhn sobre los paradigmas, marcos conceptuales compartidos por comunidades científicas que definen problemas legítimos, métodos aceptables y criterios de solución. La ciencia funciona principalmente como ciencia normal, resolución de problemas dentro de un paradigma, interrumpida periódicamente por revoluciones científicas donde paradigmas inconmensurables se desplazan. Esto implica que el progreso científico no es lineal ni acumulativo, sino que implica cambios estructurales en la forma de ver el mundo. Frente al relativismo radical de Paul Feyerabend, quien niega reglas metodológicas universales, el anarquismo de Feyerabend, anarquismo epistemológico, Chalmers defiende un realismo crítico, reconoce que la ciencia progresa hacia comprensiones más adecuadas de la realidad sin atribuirle verdad absoluta definitiva. La ciencia tiene criterios objetivos de evaluación que evolucionan consigo misma y, aunque es una actividad social con componentes históricos y culturales, no es meramente convencional ni arbitraria. En síntesis, Chalmers entiende la ciencia como un proceso dinámico donde teorías y observación se retroalimentan críticamente, donde los paradigmas guían la investigación normal, pero pueden ser reemplazados revolucionariamente, y donde el progreso es real, pero falible. Y esto supone también una exigencia de humildad epistemológica sin caer ni en el fundamentalismo ni en el escepticismo extremo.